vivimos en ella. Pero esta tierra, Señor, no te pueden contener, ni los cielos de los cielos. Tú eres más alto que todo, que cualquier cosa. Eres el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso a ti venimos, Padre Santo, para que un día más tú nos abras los oídos del entendimiento y que tu palabra predicada ilumine nuestro corazón. Durante estos días estamos aprendiendo esa bendita palabra, en la cual nosotros podremos descubrir la salvación que tú habías preparado desde antes de la fundación del mundo. Ese Cordero de Dios que quitaba el pecado, ese Cordero que no era otro que tu Hijo amado unigénito, en el cual tú tienes complacencia. Y fue en esa cruz, que para unos era maldición, pero para nosotros fue bendición. Para Él fue rechazo y fue tortura y fue muerte. Pero para nosotros fue vida y vida en abundancia. Moría el justo por los injustos. Y en aquel lugar, que hace 2000 años, nuestras iniquidades fueron perdonadas y nuestros pecados fueron sepultados en lo profundo del mar. Nosotros nos aferramos a esta tu promesa, a esta tu palabra. No son nuestras opiniones, no son nuestros pensamientos, ni nuestras teorías, ni nuestras hipótesis, sino es tu palabra de vida. Por eso, Señor, queremos que un día más sea predicada esta palabra y ayúdanos para hacerlo correctamente. Da sabiduría al que predica, Señor, porque todavía le falta mucha sabiduría y mucho entendimiento. Pero sabemos que tú das todas las cosas en abundancia. Y también ayuda y toca los corazones de los que están escuchando. Porque la fe viene por el oír y el oír viene de tu palabra. Ayúdanos a entender de que la religión mata, pero tu palabra da vida, Señor. Y durante estos días te pedimos que tú obres en cada uno de los corazones y sobre todo aquellas personas que están viniendo por primera vez o que han venido poco tiempo y todavía no han entendido bien el mensaje del Evangelio, la cruz de Cristo, perdón de pecados y la vida eterna. Que entendamos, Señor, sobre todo que no somos religiosos ni moralistas, no somos fariseos de fariseos, hipócritas. Queremos ser, Señor, sinceros delante de ti, no perfectos, sabemos que perfectos no podemos ser, pero queremos vivir una vida de sinceridad delante de ti, Señora. Ayúdanos en estas cosas. Y tenemos mucho que aprender hoy, Señor, por eso queremos poner esta oración en tus benditas manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias. Abrimos nuestra Biblia en Hebreos. Se me escucha bien, ¿verdad? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Como les dije ayer, si no tienen Biblia, pueden sentarse al lado de alguna persona que tenga para que busquen algunos versículos que vamos a aprender hoy. Hebreos capítulo 1. ¿Ya? Versículos desde el 1 hasta el 3. Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Vamos a leer despacito todos juntos. Hebreos 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No se me podría ocurrir, Señor, así lo ha plasmado aquí, una manera mejor de comenzar el libro, la carta a los Hebreos. Y nos habla de que Dios ha hablado a los hombres muchas veces, muchas maneras, diferentes circunstancias. Pero tenemos un Dios que está vivo y es un Dios que se comunica, un Dios que no quiere que los hombres sean ajenos a Él. No quiere ser como ese Dios inventado, por ejemplo, que tenían los griegos, que estaban siempre viviendo en el Olimpo y solo bajaba para tener alguna relación sexual con alguna mujer terráquea. Esos eran los dioses de los griegos, unos dioses un poco viciosos y que bajaban siempre pues, a hacer de las suyas y luego volvían allí al Olimpo donde tenían su hogar y donde nadie podía llegar. También los dioses romanos eran de la misma calaña, del mismo
del mismo corte, pero todos los dioses que los hombres han inventado son iguales. Salmo 115, Salmo 130, por ejemplo. Isaías, capítulo 46, nos habla cómo son los dioses de las naciones. Salmos dice que, ¿cómo son? Dice que son hechos con manos humanas, que tienen ojos y no ven, tienen boca, no hablan, tienen orejas, pero no escuchan, tienen manos, no palpan, tienen pies, pero no caminan. Dice la Escritura que semejantes son los que confían en ellos. Isaías 46 dice que los ídolos de las naciones son así. Ellos, ¿cómo son? Del madero cortan un trozo, del árbol cortan un trozo y hacen un ídolo. Con parte de ese trozo se calientan y comen, asan, guisan. Y con otra parte que hacen, dice, lo colocan en un sitio, lo clavan con clavos porque se cae. Se lo echan a los hombros y lo llevan y lo traen. Eso dice Isaías capítulo 46. Pueden leerlo en casa. Entonces nos damos cuenta que los ídolos de las naciones simplemente son eso, invenciones humanas de buscar a Dios. Pero sabemos que ese no es el Dios verdadero. Tenemos un Dios creador de todas las cosas, creador del universo, del que aprendíamos ayer, al que hay que buscar si queremos estar con Él en la vida eterna. Porque esta vida, en este mundo, todo es perecedero. ¿Ustedes son perecederos o no son perecederos? ¿Sí o no? He estado hoy buscando una foto mía que tenía en el ordenador de cuando yo era bebé. No la encontré, lo siento por ustedes. Se han perdido un bebé precioso. Yo era lindo. Ni gordito, ni flaquito, era perfecto. Ojos verdes, sonrisa perfecta, reluciente, inmaculado. Una tez blanquita, piel clarita, suave, terciopelada. Ustedes seguro que de bebés eran más feos que yo. De bebé, ahora no. Pero ¿qué ocurre? La evidencia es clara, ¿no? Hay una ley llamada la ley de la termodinámica, que todo va a peor, todo se estropea, todo envejece, no tiende a lo mejor, no hay una evolución, no vamos a mejor, al contrario, vamos a peor. Entonces, ¿qué ocurrirá? Dice la palabra que yo un día dejaré de existir en esta tierra, pero mi espíritu seguirá vivo. Job dijo así: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Qué estaba diciendo Job ahí? Que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Muy sencillo, que yo cuando muera, sí, mi cuerpo quedará en la tierra y se lo comerán los gusanos y años después quedará polvo. Eclesiastés dice así, ¿no? Capítulo 12, versículo 7, porque al polvo venimos y al polvo vamos. Pero tenemos algo muy precioso dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, el que Él puso. Y eso es eterno. Solo hay dos lugares donde mi alma, mi espíritu pueden ir. Solo hay dos destinos, no hay tres. No hay un purgatorio, no hay algo en medio, un lugar donde ni bueno ni malo hay espera. No. No hay salas de espera. Es directamente cuando uno muere, dice la Escritura, Hebreos mismo, 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto hay un juicio. Todos tendremos que pasar el juicio de Dios, el escrutinio de su justicia. Y es lo que vamos a aprender durante hoy y mañana. Que sí, que todos tienen a Dios como un Dios de amor, ¿verdad? ¿Dios es amor? Sí, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Yo lo cantaba de niño. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. Juan Pablo, el Papa, ¿no? Lo bendice. Dios es amor. Pruébalo, verás algo así, ¿no? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¿No lo han cantado? Sí. Dios es amor. Y las personas piensan que Dios es solo amor. Dios es amor, Dios perdona todo, Dios no pasa nada, Dios se hace la vista gorda, al fin y al cabo sabe cómo somos. Pero no, hay una realidad, que Dios es justo. Y Dios no es un juez al que se le pueda sobornar. Y no es un juez el cual pueda hacer la vista gorda. No es un juez que pueda mirar para otro lado, porque Él tiene dos naturalezas. Él es puro amor, Él es puro afecto, Él es pura bondad. Uno se acercó a Cristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? No hay bueno sino uno, el Padre. El Padre, ese sí que es bueno. Dios es amor. Pero Dios también dice la Escritura que es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Si tú caes en manos de un Dios muerto, ¿qué te puede hacer? ¿Qué nos puede hacer Zeus? ¿Les puede lanzar un rayo, como dice la mitología griega? No, no. No nos puede hacer nada. Ningún Dios inventado por los hombres puede hacer nada. Isaías capítulo 41, veremos hoy, que Dios reta a los falsos dioses. Presentad, alegad vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Y Dios reta a esos dioses a que hagan algo. A ver si es verdad que son dioses. Pero no hacen nada. No hacen nada de nada. El Dios vivo sí hace, sí obra. Y tiene que obrar según su justicia, según su amor. Él tiene bendición, pero Él también tiene maldición. Él bendice la obediencia. Bendice la obediencia. Maldice la desobediencia. Entonces tenemos que aprender mucho. Ayer vimos este versículo, ¿no? Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay que buscar a Dios, verdaderamente, con un corazón sincero. No como lo buscan las naciones. ¿Cómo buscan las naciones a Dios? ¿Cómo buscan ustedes a Dios? ¿O cómo buscaba yo antes a Dios? Para nuestra conveniencia. ¿Estás enfermo? Buscas a Dios. ¿No tienes dinero? Buscas a Dios. ¿Necesitas trabajo? Buscas a Dios. ¿Te va mal el matrimonio? Buscas a Dios. Pero cuando te va bien, ¿buscas a Dios? Contesten. ¿Ustedes cuando están bien buscan a Dios? No. Yo, los que conocen mi testimonio saben que yo empecé a buscar a Dios por conveniencia, ¿no? Para aprobar un examen de magisterio, una oposición. Y por eso yo intenté buscar a Dios, a ver si me ayudaba a aprobar. Porque yo dije, no apruebo, aunque me tiene que ayudar Dios, si no, ni loco, ¿no? Bueno, pues en esta búsqueda encontré algo mucho mejor. Pero verdaderamente no debemos ser como los hipócritas. Esas personas que buscan a Dios por conveniencia, como los niños, ¿no? ¿Cómo nos buscan nuestros hijos? Cuando quieren algo, ¿no? Cuando no, están por ahí haciendo sus travesuras, pero cuando quieren algo, papá, mamá, sí vienen, ¿no? Dinero, money, cash, sí. Mamá quiero esto, mamá quiero lo otro, papá quiero esto, quiero lo otro. Y acudimos así a Dios, pero Dios dice, yo no quiero que acudáis así a mí. Romanos capítulo 3, ¿qué dice la Escritura? Versículo 10 en adelante. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, todos aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo que no hay quien busque a Dios? No, porque Dios quiere ser buscado como un Padre amoroso, que tiene muchas bendiciones que darnos. Él es el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 1 dice aquí, ¿no? Por medio de Jesucristo fue creado todas las cosas, por medio de Él y para Él. Dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, acudamos a Él como lo que es, el Dios verdadero, para que hallemos socorro en el momento oportuno. No busquen a Dios por conveniencia, no busquen a Dios porque te vaya mal la vida, y cuando te vaya bien, chao, pescado. Y dejes a Dios en la cuneta, porque te perderás una cosa muy hermosa, que es servir y vivir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Este es un dibujo que explica claramente la religión hoy en día. No sé si se ve claro. ¿Se ve claro? Sí, claro, clarete, clarinete. Se ve muy clarísimo. Ahí hay dos puertas. Uno que es una entrada triunfal, welcome, bienvenidos para los que no sepan inglés, donde mucha gente va entrando con sus sacas, con sus riquezas, con sus posesiones, ¿ven? Y todos van contentos y alegres en un desfile de disfrute. Al otro lado, a la izquierda, hay una pequeña puerta con forma de cruz, donde la gente tiene que tirar a un lado sus posesiones, sus sacas, sus cargas, sus riquezas y sus deleites. Si se dan cuenta, hay unas pequeñas pisadas. ¿Ven que hay unas pisadas? ¿De quién serán esas pisadas? De Cristo. Porque Cristo nos dejó unas pisadas para que podamos encontrar esa puertecita estrecha, como dice San Mateo capítulo 7, por la que hay que entrar, que ella es la que lleva a la vida eterna. Pero si se dan cuenta, al fondo del dibujo hay dos destinos totalmente diferentes. El de la derecha, donde acaba, hay un precipicio y fuego ardiendo, ¿no? Todos van contentos por ese camino, pero al final, destrucción, muerte, sufrimiento. El otro camino, ven que es una senda muy estrecha, hace zigzag,
pero lleva ¿dónde? A la vida eterna. Y los que están en la entrada, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Llevan una careta, ¿no? No sé, si se acercan bien, van a ver que son personajes que llevan caretas, pero son como demonios. Tienen un rabo así puntiagudo, ¿no? Pero llevan una careta de, venir, pasar, vamos, adelante, que Dios te bendiga, ven, por aquí, por aquí. Bueno, esas son las falsas religiones. Algunos piensan que todos los caminos llevan a Dios, pero no es así. No es así. La senda ancha lleva a la perdición. La senda estrecha lleva a la vida eterna. Hay que pasar por la puerta estrecha, esa puerta estrecha por donde solo cabes tú. Tus riquezas no caben. Tus riquezas no caben, tus títulos académicos no caben. Es más, tu pareja no cabe. Ni tus hijos tampoco caben. Porque cada uno por su cuenta tiene que entrar individualmente por ella. Es que nosotros tenemos un Dios personal. No es un Dios familiar. Que dice, todos, vengan, todos en gajo, no, apuñado, de tu familia, todos. No. Cada uno tiene que entrar por esa puerta. Como dice así la palabra, ¿no? La Escritura. ¿Qué dice Ezequiel? El Padre no llevará el pecado del Hijo. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Dice que todas las almas son mías. El alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces nosotros tenemos que personalmente, individualmente, buscar a Dios. Buscar esa puerta y entrar a través de ella. Pero eso sí, este camino hay que tomárselo en serio. Y hay que cargar una cruz. Pero merece la pena cuando se ve el final. Juan 17:3. El Señor Jesucristo haciendo una oración por los discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hoy, mañana y el sábado conoceremos a Dios. Hoy conoceremos la historia que Dios ya preparó de antemano. Los tiempos. Mañana, futuro, que Dios ha establecido en su palabra, que se cumplirá. Se ha cumplido el pasado, ¿sí? Que estaba en las Escrituras, se cumplió todo. Letra por letra, palabra por palabra. ¿Y el futuro se cumplirá? Sí. Y mañana aprenderemos de las señales del fin de los tiempos. Porque el Señor Jesucristo dijo, no os puedo decir ni el día ni la hora. Si tú supieras el día y la hora de tu muerte, ¿qué te parece? Si tú supieras el día y la hora y la forma de tu muerte, ¿tú cómo podrías vivir? Malamente, ¿no? El Señor Jesucristo no quiere decirnos todas las cosas, pero Él dice, yo vendré como un ladrón en la noche. También Pablo advirtió, cuidado, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y el Señor Jesucristo advierte una vez más, velad y orad para que aquel día nos pille como ladrón en la noche. El ladrón no avisa, ¿no? ¿Te viene bien que te robe hoy? El ladrón no avisa así. El ladrón entra a robar y no viene a las 12 del mediodía, el ladrón viene por la noche. Por eso tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga. Hay que preparar nuestra alma. Eso es lo que aprendíamos ayer. Tienes un alma eterna, hay que prepararla para el encuentro de Dios. Amos 4:12, ¿no? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Y ustedes han preparado? Hay que evaluar. Hoy, bendición y maldición. La justicia de Dios, el amor de Dios por un lado. ¿Cuánto Dios nos dará? ¿Dios tiene mucho o poco? Dios tiene mucho, muchísimo. Dios quiere dártelo todo a ti. Dios no es egoísta. Dios lo quiere dar. Ustedes piensen cómo son con sus hijos. ¿Hay algo que ustedes no le den a sus hijos? Si nos sacamos, como decía mi padre, me quito de mi boca para ponerlo en la tuya. ¿O no somos así los padres? Que nos quitamos la comida para darla a los hijos. ¿Y Dios qué es? ¿Peor que nosotros? Es muchísimo mejor que nosotros. Y Él quiere darnos todas las cosas. Pero también quiere que entendamos que Él es juez justo. Y que no puede soportar al impío. Y que no puede pasar por alto su justicia. No puede quebrantar su justicia por su amor. Nosotros sí. Nosotros a nuestros hijos muchas veces hay que castigarlos severamente, pero ¿qué hacemos? Venga, vale, pero la próxima te vas a enterar. ¿Y qué dice el niño o la niña? Así, ¿no? Porque sabe que la siguiente será igual. Papi, no sé qué, no sé cuánto. Y entramos por el aro.
Pero a Dios no podemos entrar, no podemos hacerle entrar por el aro. Entonces, por favor, hoy escuchen atentamente, para que veamos cómo es Dios, conocer verdaderamente. Miren, Isaías 41, versículo que les decía antes. Isaías 41, versículo 21-24. Dice así Dios: retando a los falsos dioses, a los dioses como Baal, Milcom, Astoret, Quemos, los dioses paganos de las naciones paganas. Podríamos decir Zeus, Osiris, Ra, todos esos dioses. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncionos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Aquí Dios está diciendo claramente: quiero que presentéis vuestras pruebas de que sois dioses. En primer lugar, tenéis que contarnos qué ha pasado desde el principio. ¿Cómo se hizo la tierra? ¿Cómo se formó la tierra? ¿De dónde viene el hombre? ¿Por qué el hombre es como es? Las historias de la antigüedad, contadnos. Entonces, si esos dioses deberían saber, ¿no? Si son dioses. Dios dice: contadnos qué ha pasado. O dice también que sepamos su postrimería, es decir, contándonos el futuro. Bueno, el pasado no lo sabéis, contándonos el futuro. ¿Qué ocurrirá al final? Los dioses tampoco lo saben. Esos dioses paganos no lo saben, son dioses muertos. Y Dios les insiste, dice: pues bueno, vale, no sabéis el pasado, no sabéis el futuro. Bueno, pues haced algo. Haced bueno o haced malo. ¿Y qué ocurre? No hacen nada. No hacen nada. Porque son inertes, no hacen nada. Pero Dios va a demostrar y nos va a contar en su palabra, porque esto se llama seminario bíblico. Vamos a aprender qué ocurrió en el pasado, en el principio. Dios va a dar señales, Dios va a dar pruebas. El Señor Jesucristo dijo así, ¿no? ¿Qué buscan los judíos? Señales. ¿Y los gentiles? Sabiduría. Así, ¿no? Dice la Escritura. ¿Quién eran los judíos? Bueno, los judíos. Los judíos quieren señales, es decir, milagros, que descienda fuego del cielo. Por ejemplo, el Señor les dijo: no tendréis esta señal del cielo, tendréis la señal de Jonás, que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre es necesario que pase 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. ¿Y los griegos qué quieren? Sabiduría. Los griegos seríamos nosotros, no los gentiles. Queremos saber. Por eso siempre lo cuestionamos todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué? Los niños son así al principio, ¿no? Mamá, ¿y por qué las nubes? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuanto más le explicas, más por qué salen. Y nosotros verdaderamente queremos respuestas. Hoy la gente busca respuestas en Google, ¿no? Se pone a buscar: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Dónde nació esto? Y la gente todos sabemos de todo. Hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos que acudir a la palabra, porque Dios nos dirá lo que ocurrió en el principio. Dios nos dirá lo que está ocurriendo ahora. Dios nos dirá lo que ocurrirá en el futuro. Y sobre todo, Dios va a obrar con bendición y con maldición. Si tú obedeces la palabra, si tú atiendes su llamado, Dios te bendecirá grandemente. No poquita bendición, grandemente. Pero si tú desobedeces su palabra, si tú te haces oídos sordos, si tú eres indiferente. Miren, el pecado que ocurrió en el huerto de Edén, ¿saben cuál fue aparte de la desobediencia? Indiferencia. Indiferencia, me da igual, Dios, sí, como dicen los agnósticos, ¿no? ¿Saben que hay un grupo de personas que dicen que son agnósticas? ¿No? ¿Quiénes son esos? Esos que ni creen ni no creen. Me da igual, ¿Dios existe? Bueno, vale, él por su lado, yo por el mío. El problema es que cuando tú mueras te vas a encontrar delante de ese Dios. ¿Y qué dirá ese agnóstico o ese ateo? Yo sé la primera palabra que van a decir. Ups. Así, ¿no? Uy, además que es verdad. Pero Dios no tomará por inocente el culpable. Hay historias al comienzo de la Escritura, al comienzo de la palabra, al comienzo de tu Biblia, de la mía. Son historias que algunos han relatado como mitos, leyendas, cuentos para dormir bebés.
Y para dormir adultos, porque algunos cuando cogen la Biblia en su cama empiezan a leer y es mejor que la melatonina, ¿no? La Biblia para algunos es como su melatonina. Empiezan a leerla y al minuto ya están así, ¿no? Es un libro muy aburrido. Si tú lees con el corazón, con el amor de Dios, es un libro muy interesante. En la primera historia, Adán y Eva, en el huerto de Edén. Vamos a ir destapando mitos. No era una manzana lo que ellos comieron, era un fruto. La Biblia no dice que era una manzana, dice que era un fruto. No sabemos. A lo mejor fue un kaki o un kiwi. No lo sabemos. No dice qué clase de fruta es, porque entonces ya estaría estigmatizada. Nadie comería de ese fruto. Dios no dice. A lo mejor fue un higo, ¿no? Porque ellos se cubrieron con hojas de higuera. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que allí ocurrió algo. Algo muy importante para nosotros hoy en día, 6.000 años después. Y que tiene que ver con cómo somos y lo que hacemos. ¿Y esa historia fue real o es una leyenda? Vamos a ver que fue real y que ocurrió verdaderamente. Y Dios nos va a dejar evidencias para que entendamos que su palabra es verdad. La segunda historia que aparece es la historia del diluvio de Noé, a partir de Génesis capítulo 6. La maldad de los hombres se multiplica, el pecado se multiplica, los hombres se multiplican. ¿Y Dios qué hará? Juicio. ¿Y el diluvio es una historia inventada? ¿O fue un diluvio localizado? Es decir, llovió mucho en un sitio, pero en otro sitio no cayó ni una gota. Tenemos que aprender si hay evidencias de ese diluvio y por qué Dios castigó de esta manera a toda la humanidad. Luego habrá otras historias. Hoy no tenemos tiempo para verlas. La Torre de Babel y las ciudades de Sodoma, Gomorra, Zeboim. Estas ciudades que fueron castigadas con fuego y azufre. ¿Por qué fueron castigados? Por el pecado, ¿no? Y por último también aprenderemos, si da tiempo, la historia de Abraham y de su descendencia, el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es importante. El Antiguo Testamento se trata del pueblo de Israel, la relación de Dios con un pueblo escogido. Entonces tenemos que aprender qué significa Israel, qué pinta hoy en la actualidad en el mundo y sobre todo qué papel tendrá en el futuro. Es muy importante. Jesús era judío, israelita, de la carne, ¿no? De descendencia, aunque sabemos que Él es el Hijo de Dios. Entonces vamos a empezar. Génesis capítulo 1. Abran sus Biblias, las tienen abiertas. Génesis capítulo 1. ¿Cómo comienza la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí aparece cómo Dios creó todas las cosas. ¿Saben cómo dice la ciencia que fue formada la Tierra? Han escuchado, ¿no? ¿Cómo surgió la Tierra? Primero un Big Bang, ¿no? Han escuchado la teoría del Big Bang. Toda la materia, toda la energía del universo estaba comprimida en un punto minúsculo. Y un buen día, explosión. Y de ahí surgió todo lo existente. De ahí surgiste tú y ahí surgí yo. Esa es una teoría. ¿Qué es una teoría? Es algo que no se puede demostrar, es una hipótesis. Yo creo que. Es como Charles Darwin. ¿Han oído hablar de Charles Darwin? No el creador del evolucionismo, sino él fue el precursor de esa teoría de la evolución de las especies. Él tiene un libro muy conocido, ¿no? Que se titula así, ¿no? La teoría de las especies. Él se basaba en ¿qué? En que los fuertes sobreviven. En que prevalece ¿cuál? El que está preparado, el que está mejor equipado, ese permanece. Los demás, carne de cañón. Pero eso es una teoría. Porque Charles Darwin en ese libro dice, tal vez, y sí, puede ser, pero él no sabe, no tenía ni idea. Es más, si Charles Darwin tuviese los conocimientos que hoy tiene la medicina, la ciencia, sobre, por ejemplo, el ADN humano, seguro que no habría planteado esa evolución, ese libro de la evolución de las especies. ¿Saben por qué? Porque nuestro ADN, el ADN que está en cada una de nuestras células, esto lo enseñan en cuarto de la ESO, no cambia. El ADN no cambia. Cada especie tiene su propio ADN. Y cada especie, cuando yo me reproduzco, ¿yo qué doy? Un humano se reproduce y ¿qué da? Humanos. ¿No?
Y 100 años después, humanos. Y 1000 años después, humanos. Y 1.000.000 de años después, humanos. Sí puede ser que por el ambiente, por la alimentación, por las circunstancias externas, puedes cambiar. Porque hay humanos que son blanquitos, hay humanos que son morenitos, hay humanos que son chinitos, así, diferentes, amarillos, así. ¿Por qué? ¿Circunstancias? ¿Ambiente? ¿Alimentación? ¿O no? Claro, pero la sangre. El blanco tiene sangre blanca, el negro tiene sangre negra, el oriental tiene sangre amarilla. ¿A que no? Todos tenemos la misma sangre. Y en nuestra sangre va ese ADN. Ayer buscábamos ese pasaje, ¿no? En Hechos capítulo 17, cuando dice que Dios hizo a todos los hombres de la misma sangre, de una sola sangre, de un mismo linaje. Y Dios creó al hombre a su imagen. Dice así, Génesis 1:27. ¿Cómo fuimos creados nosotros? Miren, por favor, miren aquí en la pizarra. Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen. A imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Ah, entonces la imagen de Dios. Imagen de Dios. Bueno, entonces Dios es como yo. Pero como Dios es más viejo, es más mayor, ¿no? Entonces Dios será viejito, con barba blanca, porque tiene muchos años, ¿no? Claro, pero es que es Dios, entonces tiene que ser más grande. ¿Sí? Bueno, ya tienes la imagen de Dios. Un señor muy mayor, con barba muy larga y muy grande. Esa es la imagen que tiene la gente de Dios. Bueno, ¿eso es lo que Dios dice aquí? No. Dios dice que al hombre, Dios lo creó a imagen. ¿Qué es esa imagen? Muy sencillo. San Juan, por ejemplo, capítulo 4. El Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana en un pozo. ¿Y qué dice la Escritura? Que esa mujer empieza a hablar con el Señor, oye, ¿tú por qué me pides agua? Si judíos y samaritanos no nos llevamos, por aquí, por allá. Y empiezan a hablar de espiritualidad, ¿no? Bueno, vosotros adoráis aquí, vosotros adoráis allí, porque los samaritanos adoraban en un monte en Samaria. Y los judíos adoraban, ¿dónde? En Jerusalén, en el monte. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, a Dios tú no lo puedes ver con tus ojos. Dios es espíritu. Ah, entonces, si no lo veo, no lo creo. No. Hablábamos ayer, el oxígeno está aquí, respiramos, por él vivimos. No lo vemos, pero existimos gracias a él, ¿no? Dios está, pero no se le puede ver con nuestros ojos. Él habita en una luz inaccesible. Pero a Él se le puede escuchar, porque Él nos ha dejado su palabra. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? La imagen de Dios, ese mismo Espíritu que Dios sopló en el hombre. Tienen la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer juntos. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Leemos? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo Dios al hombre? Dios formó al hombre del barro. ¿Sí? Sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es eso de aliento de vida? El Espíritu de Dios. Dios sopló en esa criatura inerte aliento de vida, su propio espíritu. Entonces el hombre fue verdaderamente un ser viviente, totalmente diferente a todo lo creado. ¿Ustedes han visto a un perro orar? ¿A un gato ir a misa? ¿Los animales arrodillándose pidiendo a un ídolo? ¿Así? ¿Por qué los animales no tienen religión? ¿Por qué? Porque no tienen la imagen de Dios. Por eso los humanos somos diferentes a cualquier otra criatura de esta tierra. Desgraciadamente a veces somos peores. Porque ningún animal de esta tierra mata a sus crías en el mismo vientre. Como los humanos, ¿no? Que nos sacamos las humanas, ¿no? A veces quieren matar la vida que hay en su propio vientre. En ese momento somos peor que las bestias. Un animal no hará eso, un animal hará lo contrario, protegerá el fruto de su vientre con su propia vida.
Dios creó al hombre a su imagen. Al soplar su aliento de vida en el interior de ese ser, dice que realmente estuvo vivo, fue un ser que entendía, tiene conciencia, puede saber las cosas. De hecho, él caminaba con Dios. Podía hablar con Dios, se podía comunicar con el mismo Dios creador. ¿O no dijo así? Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Y Dios que dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ven, Dios no lo sabe todo, Dios sí sabe todo. Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán y dónde estaba Eva. Ese dónde estás tú, ¿sabe qué significa? ¿En qué condición te encuentras? Dios sabía perfectamente que estaban escondidos detrás de unos arbustos y se consideraban avergonzados porque estaban desnudos y sus ojos habían sido abiertos, como dice el capítulo 3 de Génesis. ¿Saben qué ocurrió en ese lugar? Versículo 18 del capítulo 2. Perdón, 17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué ocurrió aquí? Muy sencillo. Aquí encontramos lo que hemos dicho al principio, bendición y maldición. Capítulo 1, versículo 28. El versículo 27 lo hemos leído. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué dice el 28? Y los bendijo Dios. ¿No? 1:28. Los creó, varón y hembra los creó Dios. ¿Y qué hizo? Los bendijo Dios. ¿Dice así la escritura o no? ¿Están conmigo o los perdí? Y los bendijo Dios. ¿Qué es eso de bendecir? Les dio regalos, les dio algo bueno. Eso significa bendecir a alguien. Dios los bendijo. ¿Qué les dijo? ¿De qué manera los bendijo? Les dio todo lo creado. Toda la tierra para ellos. ¿Veis todo el huerto, todos estos árboles? Para vosotros. ¿Veis todos los animales? Te enseñorearás de ellos. Serás el Señor de todos los animales. Les pondrás nombre. Eso de ponerle nombre significa que es tuyo. ¿O no? ¿Quién le pone el nombre a nuestros hijos? ¿El vecino? No, tú le pones nombre a tus hijos. ¿Por qué? Porque son tuyos. Hay gente que le pone nombre a sus fincas en el campo, ¿no? Tú vas por aquí por Tarancón y hay muchas fincas y te pone la no sé cuál, el pozo del tío Pepe, el no sé. ¿Por qué? Le han puesto nombre los dueños, porque es suyo. Dios dijo, todas las bestias son tuyas, todos los animales, ponles nombre, son tuyos. Tú gobernarás sobre ellos. Toda la tierra, tuya. Todos los árboles del huerto, tuyo, todo tuyo. Eso es una bendición. ¿Y qué tengo que hacer yo, Dios? Muy sencillo, guárdalo, cuídalo, protégelo y multiplícate. Qué cosa más costosa, ¿no? Que te diga, venga, multiplícate. A los varones les gusta, ¿no? Multiplicarse. ¿A las mujeres? No sé. Aquí dice la Escritura que Dios los bendijo de esa manera, sobre todas las bestias, sobre todas las cosas, les dio un trabajo guardar, proteger, multiplicarse. ¿Pero qué hizo el hombre? Solo había un árbol que no deberían comer el fruto. El día que de él comieres ciertamente morirás. Capítulo 3, ellos comieron. 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando Satanás, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué ocurrió ahí? La Escritura dice que después Adán vivió 900 y pico años, ¿no? Entonces, ¿Dios está mintiendo cuando dijo aquí, el día que de él comieres ciertamente morirás? No. En ese momento que ellos comieron, ocurrieron varias cosas. Pero la más importante para nosotros es que el Espíritu de Dios dentro de Adán y dentro de Eva murió. La imagen de Dios murió. Entonces, ¿qué ocurrió? Eran seres muertos espiritualmente. Por eso lo primero que vieron, ¿qué es? Su desnudez. ¿Antes estaban desnudos o no estaban desnudos? Dice la Escritura que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el momento que comieron, ¿qué ocurrió? Adán empezó a mirar a Eva, ¿con qué ojos? Pecaminosos. Adán no había visto a su mujer de esa manera. ¿Por qué? Porque eran ojos inocentes, con inocencia, como los niños cuando tienen 1 o 2 años, ¿no?
Yo en el cole donde trabajo, estoy en infantil muchas veces y pasan los niños y las niñas y hay un baño con dos tazas, ¿no? Y hay 10 niños. Y no se avergüenzan, ni se miran siquiera. ¿Por qué? Tienen 2, 3 años, 4. Pero dales años. ¿Qué ocurrirá? ¡Cierra la puerta! Sí. Tienen vergüenza. Adán al principio no tenía vergüenza y la mujer no tenía vergüenza, pero cometieron pecado, desobedecieron la palabra de Dios, su espíritu murió, el espíritu de Dios murió y empezaron a tener ojos pecaminosos. Adán empezó a mirar a la mujer con pecado y la mujer empezó a mirar a Adán con ojos de pecado. Entonces, ¿qué ocurriría con sus hijos que nacieron después? Lo que ocurre con nosotros hoy en día. Todos los hijos que tuvieron Adán y Eva nacieron espiritualmente muertos. Por eso se cumple la palabra de Pablo. Les dije, ¿no? Romanos capítulo 3. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno. ¿Por qué ustedes son pecadores? ¿Quién les enseñó a mentir? ¿Solos? Claro. ¿Quién les enseña a robar? ¿Quién les enseña a tener envidia? ¿Quién les enseña a enfadarse? ¿Quién enseña a adulterar? ¿Quién enseña así? ¿Eso hay que aprenderlo? ¿Hay academia? No, ¿verdad? Porque eso va dentro. Sale solo. Las primeras mentiras salen en las primeras palabras. Los primeros odios salen con pocos años de edad. ¿O no? Sí. Porque venimos espiritualmente muertos. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peca, así dice la palabra. Eso es lo que ocurrió verdaderamente en el huerto de Edén. Pero hoy queremos demostrar si ese lugar existió de verdad. Claro que existió. El Señor quiere darnos evidencias de que verdaderamente eso ocurrió. Capítulo 2 dice que del huerto del Edén salía un río. Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y dice que esos 4 brazos, esos 4 afluentes, esos 4 ríos tienen nombre. El nombre de uno es Pisón. El nombre del segundo, versículo 13, es Gión. El versículo 14 dice, el nombre del tercer río es Hidekel. Y este es el que va al oriente de Asia. Y el cuarto río es el Éufrates. El Hidekel hoy se le llama Tigris. Entonces el río Tigris, el Hidekel y el río Éufrates hoy en día están fluyendo en la tierra todavía. Está en esta tierra, ahí. Zona de Irak, Irán, Golfo Pérsico. En aquel lugar estaba ubicado el huerto de Edén. Geográficamente, para que Dios sepamos que esa historia es real, Dios nos da ¿qué? La ubicación. ¿Entienden? Ustedes tienen el Google Maps, ¿no? Para ir a los sitios. Y Dios que nos ha enviado la ubicación del huerto de Edén. ¿Dónde está el huerto de Edén? ¿Dónde? Muy sencillo. Entre los ríos Tigris y Éufrates. En esa zona. Curiosamente, ¿qué enseña la historia? Que las primeras civilizaciones surgieron de Mesopotamia. Esto lo aprenden en la escuela. Mesopotamia significa la tierra entre los ríos. Y allí surgió las primeras civilizaciones, las primeras grandes ciudades, como fueron Nínive, como fue Babilonia, o como se conocen actualmente, los sumerios y los acadios. Esto es historia. Está en la biblioteca, está en cualquier libro de historia, cómo surgieron esas civilizaciones. Y es en aquella tierra. La Mesopotamia es el lugar. Pero hoy en día vamos a aquel lugar y ¿qué encontramos? Desierto. Pero sí hay petróleo, ¿no? Muchísimo petróleo. ¿Por qué hay tanto petróleo? Porque esos son los restos del huerto de Edén. Lo dice también la Escritura. Mira, Ezequiel capítulo 31. Apúntalo, luego lo buscas en casa para que veas que la Escritura es verdad. Ezequiel 31, 16. Miren, lean por favor. Lean la Biblia. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seón, con todos los que descienden a la sepultura, todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Eso te dice la Biblia, te lo puedes creer o no, pero la Biblia te lo dice.
¿Dónde están los árboles del Edén? Junto a las bestias que vivían en Edén, los animales del Edén, en lo profundo de la tierra. ¿De dónde viene el petróleo? Materia orgánica, ¿no? ¿No es el petróleo materia orgánica? Restos de animales, plantas. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? No, yo no lo digo, lo dice la ciencia. El petróleo es, ¿qué? Mucha materia orgánica que ha sido aplastada a gran presión y tiene calor por abajo y presión por arriba. Pero la ciencia que dice, y pasen millones de años. No, no hace falta millones de años. Unos pocos miles de años. Si tú en 30, me exageré, en un par de años que a ti te dejen en la intemperie, tú te quedas hecho polvo. Polvo. A la intemperie, tu polvo. Alguien enterrado puede durar unas décadas como mucho. Después, todo queda nada, ¿no? Nada. Aquí dice que en lo profundo del Edén, por eso hay tanto petróleo allí. Allí, ¿cuánto hay? ¿El 60% del petróleo del mundo? ¿El 60% puede ser que esté en aquella región? Pero algunos se piensan que eran 4 animales. No. Tenía que haber muchísimos animales para que haya tanto petróleo. Aquí en España no hay petróleo. Ya nos gustaría, ¿no? En Venezuela sí hay mucho, ¿no? Muchísimo. Allí también habría mucha vegetación, muchos animales. Pero en aquella zona, Oriente Próximo, el Golfo Pérsico, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, toda esa zona, la mayor parte del petróleo del mundo. Y la Biblia dice que los árboles del Edén fueron consolados en lo profundo de la tierra. Créanlo. Y luego aquí dice Génesis capítulo 1, 27, que Dios creó al hombre a su imagen. Pero luego Génesis capítulo 5, versículo 3, dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué significa eso de su imagen, su semejanza? Muerto espiritualmente. Sus hijos nacieron muertos espiritualmente. Por eso comenzaron a cometer pecados. ¿Y qué ocurre cuando los hombres se multiplican? ¿Dónde hay más pecado? ¿En una aldea o en una ciudad? ¿Dónde hay más pecado? Contésteme, por favor. En una ciudad. Porque hay más gente, ¿no? Capítulo 6 de Génesis. Génesis 6. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué vio Dios? La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Versículo 12. Miró Dios la tierra, he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo las destruiré con la tierra. ¿Y Dios cómo lo iba a hacer? A través de un diluvio. El diluvio también creen que es una historia inventada, que viene en el libro ese aburrido de la Biblia, que yo no me creo nada. Alguno pensará así, yo no me creo nada. No crees nada. Si los hombres se multiplican, el pecado se multiplica. Pero Dios va a salvar a un hombre. ¿Quién? Noé. Segunda de Pedro 2:5. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hay gente que piensa que eso fue que llovió mucho, pero sí, allí solo. El resto del mundo ni se enteró, siguieron viviendo así de esa manera. Pero no es así. El mundo entero está lleno de evidencias geográficas de un gran diluvio. Por ejemplo, este es el cañón de Colorado, Gran Cañón del Colorado. Es una evidencia, no lo digo yo, lo dicen los que saben. Yo no sé ni papa. Es una evidencia del diluvio. Esto es la ciudad encantada en Cuenca, en la serranía de Cuenca. Eso es evidencia de que Cuenca, la serranía de Cuenca, fue fondo de mar. Fue fondo de mar. En pueblos de la serranía de Cuenca han encontrado fósiles de conchas marinas, fósiles de conchas, de almejas, en la serranía de Cuenca.
Esto es el salar de Uyuni, en Bolivia. ¿Hay algún boliviano? ¿No hay bolivianos? ¿No? Eso es un salar. ¿De dónde viene la sal? Del supermercado, todo el mundo lo sabe. La sal viene del mar. Por eso el mar es salado. El desierto de Uyuni es un desierto de sal que está a 2.000 y pico, a 2.400 metros de altura. ¿Y cómo llegó allí esa sal, esa gran cantidad de sal? Porque es un desierto de sal. ¿Cómo llegó allí esa sal? ¿Ya estaba allí? Aquello también fue fondo de mar. Y cuando las aguas decrecieron, como dice la palabra, ¿dónde se quedó la sal? Allí amontonada, ¿no? Algún día podremos ir. Miren, fósiles de poliestratos, árboles fosilizados, verticales, son evidencia de la catástrofe. Hay gente que piensa que los fósiles es que el animal se queda muerto y van pasando millones de años y entonces ya se queda fosilizado. No, eso no es así no se hacen los fósiles. Tú pregunta cómo se hacen los fósiles. Un fósil tiene que ser el animal está vivo y ser enterrado rápidamente, a presión, para que no escape nada, ni entre aire, ni entre nada, para que no se corrompa muy rápido. Y ahí, con esa presión, pasar años, ¿no? Pero tiene que ser de pronto, de golpe. Y se queda convertido en fósil. Aquí son árboles fosilizados. Quiere decir que si un árbol muere, ¿cuánto tiempo tarda en descomponerse la madera? Pocos años. Pero estos son árboles fosilizados. Peces, fósiles. Incluso hay fósiles de un pez comiéndose otro pez. La historia misma. En todo el mundo, desde China hasta los mayas, tienen historias de un gran diluvio. Todas las culturas antiguas tienen historias de una gran catástrofe que destruyó el mundo. Todas. Desde los sumerios, los mayas, los chinos, en todas las culturas. Y pregunto yo, entonces, ¿el agua del diluvio dónde está? ¿Ustedes saben dónde está el agua del diluvio? Si es verdad que hubo un diluvio que se cubrió toda la tierra de agua, ¿dónde está el agua? Bueno, miren, estos son periódicos de ahora. Descubren asombroso océano oculto bajo la tierra. Está bajo Norteamérica y desafía las leyes de la ciencia. Otra. Descubren un océano oculto bajo la corteza terrestre y tiene más agua que todos los mares del mundo. Esto lo dicen las noticias hoy en día, hoy. Insólito hallazgo subterráneo. Hay más agua debajo de la tierra que encima de la tierra. Eso está, de verdad. En Google lo puedes buscar, informarte. Si piensas que es broma o que es mentira. Y luego también tienes agua. Dice el Salmo 33, versículo 7, que Dios junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. ¿Tú podrías juntar el agua? ¿Tú puedes juntar el agua de alguna manera? Tú coge agua e intenta amontonarla, a ver qué pasa con el agua. Pero aquí dice que Él junta como montón las aguas del mar. ¿Cómo como montón? La nieve, ¿no? El hielo que hay en Antártida, en el Polo Norte. Y también dice que pone en depósitos los abismos. Hay una fosa llamada la fosa de las Marianas. Es tan profunda que tiene la altura del Everest. 8.000 y pico metros. Hacia abajo. Los abismos, ¿no? Incluso cuando el arca reposó, Génesis capítulo 8, versículo 4, dice Dios en la escritura, en la palabra, reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Dios vuelve a mandar otra ubicación. ¿Queréis saber dónde quedó el arca varada? En los montes Ararat. ¿Y dónde están los montes Ararat? Aquí, entre Turquía y Armenia. Esos montes se llaman los montes Ararat. El monte Ararat mide 5.137 metros de altura. Hay nieve todo el año. Como en muchas montañas, por ejemplo, de los Alpes. Hay nieve todo el año. Allí dice la palabra que reposó el arca. Y miren lo que dice aquí. En el mes séptimo, a los 17 días del mes. Solo falta decir la hora. ¿Vosotros creéis que Dios se preocupe tanto por decirnos estos detalles? ¿No podría haber dicho Dios, mira, reposó el arca y punto?
¿No podría haber dicho eso Dios? Y el arca reposó. Si te lo crees bien y si no, pues ahí te apañes. Pero Dios dice, no, fue aquí, en este lugar, el día 17 del mes séptimo, en aquella montaña. Estos son evidencias. Miren, yo tengo material como para estar aquí 15 o 20 días. Pero yo sé que unos ya lo aceptan como una realidad. Y hay otros que aunque estuviésemos toda la vida exponiéndoles esto, evidencias, pruebas, aún así no se lo creerían. Yo entiendo, ¿saben por qué? Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra solo había dos clases de personas. Unos que lo amaban y lo siguieron hasta la muerte. Y otros que lo odiaban. Entonces la Escritura, que es la palabra de Dios, hace esas dos cosas. A unos les da totalmente igual, indiferencia. Por mucho que tú les hables, por mucho que tú les prediques. Miren, el Señor Jesucristo hizo milagros, hizo señales. ¿Y qué decía algunos? Se me viene a la mente una mujer que estaba enferma 18 años, encorvada. Y Jesús la sana en un momento, una mujer, 18 años, encorvada. ¿Y saben qué dijo el principal de la sinagoga? Oye, que hay 6 días para hacer milagros. ¿Por qué tienes que hacer milagro en el séptimo día, en el día de descanso? En el día de reposo. ¿Están pensando eso? O sea, en lugar de decir, ¡qué milagro! Una mujer que enferma 18 años y la ha enderezado. Pues así otros muchos. Ese es el pensamiento del corazón de los hombres. Algunos, indiferencia total. Otros se asombrarán. Quiero terminar este tiempo, si me dejáis, hablando un poco de la historia del pueblo de Israel, porque es fundamental entender esto. Si yo entiendo, conozco y aprendo acerca de la historia de Israel, podré conocer a Dios. Porque Dios los escogió a ellos como representantes, como el pueblo que le representaría en esta tierra, representantes de Dios, sacerdotes de Dios, mediadores de Dios. Isaías 43:10, vamos a leer. Isaías 43:10. Lean conmigo, por favor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni no será después de mí. Yo, Jehová, fuera de mí, no hay quien salve. ¿Por qué Dios va a escoger un pueblo? ¿Por qué Dios va a escoger a un grupo de hombres? Génesis capítulo 12 nos habla de ese primer hombre, Abraham. No voy a contar la historia del pueblo de Israel. Otro día aprenderemos más de eso. Pero hoy quiero explicarles por qué Dios escogió al pueblo de Israel por 5 causas. Presten atención, miren, 5 motivos por los que Dios escogió al pueblo de Israel. En primer lugar, Dios obraría a través de ellos. ¿Se entiende eso? Dios va a decir, bueno, para que sepáis el resto del mundo que yo existo, yo los voy a utilizar dándoles mucho poder y dándoles mucha bendición para que no haya dudas. Entonces, ¿Dios qué hace? Coge un pueblo insignificante y lo hace un pueblo poderoso. Por ejemplo, busquen conmigo Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. ¿Pueden apagar la estufa antes de que seamos aquí pollos brostizados? Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Vamos a leer. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto.
Aquí dice que Dios los escoge porque ellos eran el pueblo más insignificante de la tierra. Esto se explica muy fácilmente. Tú imagínate que eres Dios por un momento y tú quieres manifestar tu poder. ¿Cómo lo harías? Bueno, yo soy Dios y voy a manifestar mi poder a través de un pueblo, Rusia, que tiene no sé cuántas bombas nucleares, así, ¿no? ¿Tendría algún mérito Dios? ¿Se entiende? Si tú coges a una superpotencia mundial, ¿dónde está el mérito? De que sean poderosos, de que sean fuertes, de que ganen guerras, no hay mérito en Dios. Llevaría mérito la superpotencia mundial. En aquella época la superpotencia mundial era Egipto. ¿Y Dios qué hace? Saca al pueblo de Israel que estaban viviendo en Egipto como esclavos. Esto es la historia que cuenta Éxodo, ¿no? Cuando estaba Moisés allí, y usando a Moisés, fueron sacados de Egipto. Pero ellos eran esclavos. Y Dios los va a utilizar y va a decir, a vosotros os voy a usar porque sois el pueblo más insignificante de la tierra. Y yo voy a daros un gran poder para que los demás, para que el resto de naciones vean que yo soy Dios. Yo os doy poder y yo soy glorificado. Porque al fin y al cabo Dios quiere eso, que a Él sea la gloria, no a los hombres. Por eso Dios escogió al pueblo de Israel, un pueblo insignificante. Si ustedes ven aquí en el mapa tú puedes ver de qué tamaño es Israel. ¿Lo ves ahí? ¿De qué tamaño es Israel? Es más pequeño que la comunidad autónoma de Valencia. La comunidad valenciana, Castellón, Valencia y Alicante, ese terreno es más grande que Israel. ¿Te imaginas? Esto lo aprenderemos mañana. Hoy, Israel, con el tamaño más pequeño que la comunidad valenciana, no se sabe cuántas bombas atómicas tiene, pero tiene bombas nucleares. España, que no es la comunidad valenciana, sino que España es muchísimo más grande, no tenemos ni una bomba nuclear. Israel es una potencia militar, siendo 8 millones de habitantes. España, 50 millones de habitantes. Y si hubiese una guerra, nos harían fosfatina. Cuando digo nos harían, a los españoles y a los que no son españoles que viven aquí. Mal momento han buscado para ver. No va a haber ahora esa guerra, ¿vale? Pero quiero que entiendan. Israel es un país pequeño, muy pequeño. ¿Y por qué Estados Unidos, la superpotencia actual, apoya tanto a Israel? Cuando ni siquiera se lleva bien con sus vecinos mexicanos, que quiere una frontera y de aquí que no pase nadie. ¿Así no? O sea, si tú no te llevas bien con tus vecinos y tú te va a importar un país que está a 10.000, a 15.000 kilómetros. Esto hay que pensarlo, Hay que pensarlo. Dios va a escoger este pueblo para hacer grandes obras. Aquí la historia cuenta que esto lo voy a pasar otro día. Es que esto es cuando salieron de Egipto, ¿no? Salieron de Egipto, cuenta la historia que atravesaron el Mar Rojo, ¿no? El mar en seco, se abrió, se dividió. Esto también hay un montón de evidencias, porque han bajado buzos a ese Mar Rojo y han encontrado ruedas de carros, han encontrado vestigios de que allí pasó algo. Y el lugar incluso también se conoce, es la playa de Nuweiba, esta esplanada. Por ahí cruzaron los judíos el Mar Rojo. Otro día hablaremos más, largo y tendido acerca de esto. ¿Vale? Pero aquí en Deuteronomio Dios dice, capítulo 4, versículo 34 y 35. ¿Ha venido Dios a venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, señales, milagros y con guerra, mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores? Con todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Dios coge al pueblo de Israel y lo utiliza, hace obras, milagros. A los egipcios les envió 10 plagas. ¿Quién? Dios. La última plaga, la muerte de los primogénitos. Luego Dios iba con ellos, por el día una columna de nube que les daba sombra en el desierto. De noche una columna de fuego que les daba calor en el desierto. Incluso cuando vivieron 40 años en el desierto, ¿Dios qué hacía? Les daba todos los días el maná para que comiesen.
Su calzado no se estropeó, su vestidura no se rompió. Él los mantuvo seguros, siempre. Querían agua, les sacaba agua de la roca. Así cuenta la palabra, ¿no? Dios siempre los bendijo, los cuidó, los protegió. Pero hay que entender lo que ocurrió ahí en el monte Sinaí. Dios los lleva a ese monte, ¿no? Y se dirige a ellos, como su pueblo. Ya los ha sacado de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, con milagros, con prodigios, con señales. Ahora ellos que dicen, wow, qué Dios como nuestro Dios. Ha destruido al faraón, ¿no? El faraón murió. Algunos que han visto la película de los 10 mandamientos dicen, no, el faraón no murió, siguió vivo. No, el faraón murió, ahogado. Eso son películas. Pero Dios los pone en su presencia en el monte Sinaí y les da esta opción. Yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo pongo de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escucháis mi palabra y la obedecéis. La maldición si desobedecéis. ¿Tienen Deuteronomio? ¿Sí? 28, capítulo 28. Dios nuevamente nos va a mostrar, va a obrar. ¿Se acuerdan? Isaías 41, Dios retando a los falsos dioses. Haced bien, haced mal, haced algo. Y Dios va a hacer. El Dios verdadero va a obrar. A un pueblo que les obedece, ¿Dios qué va a hacer? Le va a bendecir. Pero si el pueblo desobedece, ¿Dios qué va a hacer? Los va a maldecir. Capítulo 28 de Deuteronomio comienza así. Bendiciones de la obediencia, ¿no? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Versículo 3. Bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, tus rebaños. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, bendito será tu entrar y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Versículo 8, Jehová te enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres. En resumidas cuentas, Dios que está diciendo, si vosotros escucháis mi palabra y obedecéis, yo os voy a dar todo. Bendición, bendición de tu fruto, del fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, al entrar, al salir, contra tus enemigos, todo te irá bien, en resumidas cuentas. Pero, versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito tú en la ciudad y maldito tú en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová te enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad. Versículo 22. Y Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor. Así. Wow. Oye, escúcheme, por favor. Tratar con Dios es algo serio. Escuchen, tratar con Dios es algo serio. Algunos juegan a ser cristianos. Satanás no juega a ser diablo, él no es juguetón. Satanás puede ser como ese gato con el ratón, ¿no? El ratón al principio piensa que el gato es su amigo, lo lame, lo acaricia, lo juega. ¡Ay, qué divertido me lo paso con el gato! Pero cuando el gato se cansa, ¿qué ocurre? No jueguen. Tomen en serio a Dios. Dios, un alma que no acepta el regalo de su amor, de su misericordia, ¿saben qué hará con ese alma? La enviará al fuego eterno. Mateo 25, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios va a dar oportunidad a ustedes ahora, estos días de seminario, hasta el domingo. Les va a ofrecer bendición y maldición. Ustedes pueden escoger. Dios no nos ha creado robot.
¿Somos robot? No, no. Dios nos ha creado con una libertad, libre albedrío le llaman, ¿no? Capaz de decidir entre una cosa y otra. Yo creo que ustedes hoy han decidido o venir aquí o hacer otra cosa. Y han decidido venir aquí. Han empezado bien. Pero, escúchenme, imagínate que tú ya no vuelves. ¡Wow! ¡Qué aburrido! Ese hombre hablando tanto, no sé qué, bla, 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 bla. Cuando tú llegues a la muerte y Dios te diga, tuviste una oportunidad de escuchar mi palabra y de recibir esa bendición que está en las Escrituras. El domingo aprenderemos acerca de esa bendición. Porque Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Está hablando del regalo de la salvación de tu alma. Pero las personas que vayan y que vengan aquí, como a otras iglesias, a otras congregaciones, donde se predique la palabra de verdad, y esas personas no quieran recibir, no quieran atender, ¿saben qué ocurrirá? Y siento mucho en el alma decir esto. En el infierno, esas personas tendrán mayor castigo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Hebreos, en el capítulo 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre? ¿Han escuchado este versículo? Tuviere por inmunda la sangre del pacto, es decir, la sangre de Cristo. Aquí vamos a predicar acerca de esa bendición a través de Cristo Jesús. Pero si hay gente que dice, como aquel político que estaba escuchando la defensa de Pablo, le dijo, bueno, Pablo, ya te escucharé otro día. No hay más días. Hoy, escucha hoy. Dios está poniendo aquí juicio. Dios le dice a su pueblo amado, al que Él sacó, al que Él amó. Hemos leído eso, ¿no? Dios los amó, Dios los sacó, los liberó. Y Dios, ¿qué les dice? Escoged, obedecer o desobedecer. Si obedecéis, yo os daré todo. Si me desobedecéis, yo os maldeciré. ¿Saben qué hicieron ellos? Desobedecieron. He dicho que el primer motivo por el que Dios escogió a Israel fue para demostrar el poder de Dios en ellos. Dios obra en ellos con poder y las naciones que dicen, wow, su Dios es Dios. ¿O qué dijo Nabucodonosor? Oh, no hay otro Dios como el Dios de Daniel. ¿O no? ¿Qué dijo el rey Darío? No hay otro Dios como tu Dios. Pero ellos, yo apago aquí, ¿no? Ellos escogieron servir a otros dioses. ¿Saben qué? ¿Ellos qué pensaron? Es mejor tener dos dioses que uno, ¿no? ¿Así? ¿No? Es mejor tener tres dioses que uno, ¿o no? Cuantos más dioses, más bendición, ¿verdad? Porque las naciones de alrededor, ¿quiénes eran las naciones? Los cananeos, los jebuseos, los heteos, los moabitas, los edomitas, todos ellos tenían un montón de ídolos. Por ejemplo, uno de ellos era el dios Baal. ¿Quién era este dios? Era un dios becerro, era un dios carnero. ¿Y saben qué hacían los moabitas, por ejemplo, que adoraban a este dios Baal? Cogían un ídolo, ese dios, lo hacían de bronce, hueco, y dentro ponían madera y prendían fuego. El ídolo de bronce se ponía al rojo vivo. En ese momento cogían a un bebé y lo ponían en los brazos de ese becerro. Tenía brazos articulados de tal manera que el bebé, como que entraba a la boca de ese ídolo. Y el bebé moría ante terribles sufrimientos, quemado. ¿Qué hacían estas naciones para que no se escuchasen los gritos del bebé quemándose vivo? Tocaban los tambores. Tum, 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 tum. ¿Y el pueblo de Israel, saben qué hizo? Un pueblo escogido por Dios. Dios les dio su palabra. Este es otro motivo por el que Dios escogió a Israel, para darles su palabra. Pablo en Romanos capítulo 3 dice, ¿qué provecho, qué beneficio tiene el judío? Y Pablo dice, mucho en gran manera, porque a ellos les fue otorgada la palabra de Dios. Ellos tenían la escritura. Jeremías dice, vosotros quemasteis, Jeremías capítulo 7, dice, vosotros quemasteis a vuestros hijos en el fuego. Dice, si eso a mí ni se me pasó por la cabeza.
¿Qué persona piensa que si quema a su hijo, porque dicen que quemaban a su hijo primogénito en el fuego y pensaban que así los dioses iban a ser propicios? Ah, yo quemo a mi hijo y Dios me bendice. ¿Pero en qué cabeza cabe? Eso que hacían las naciones de alrededor del pueblo de Israel, ellos lo empezaron a hacer. No solo eso, ellos también tenían una diosa llamada Astoret o diosa Astarte. Tú la puedes ver a esta diosa cuando te tomas un café en el Starbucks. Es el logotipo del Starbucks, que es como una sirena, con unas estrellas encima. Esa es la diosa Astarte o Astoret. Esa diosa era la diosa de la fertilidad. ¿Y saben qué hacían los pueblos de alrededor de Israel? Iban a los montes y cogían árboles frondosos, como el abeto, como la encina, y colgaban frutos. Y debajo de esos árboles hacían orgías. ¿Tú sabes de dónde viene el árbol de Navidad? ¿A quién se le ocurrió coger un abeto o coger un pino y decorarlo con guirnaldas y con bolitas de colores? A Papá Noel no. Eso es una costumbre pagana de hace miles de años. Ellos decoraban los árboles de formas votivas, es decir, decorativas, con frutos para la prosperidad de la cosecha. Y para que la cosecha fuese más próspera, se emborrachaban y hacían orgías. Claro, el pueblo de Israel, ¿qué dijo? Eso también está bien. Dios Milcom, Dios Quemó, Dios Moloc. Miren, eran los dioses de los sidonios, de los amonitas, de los moabitas. Pero Dios, ¿qué dice? Que no. Que yo os he escogido para ser un ejemplo a las naciones. Deuteronomio 4 os busco yo. Deuteronomio 4. No os preocupéis, os leo yo. Vosotros apuntad. Deuteronomio 4, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, la ley, los mandamientos, como Jehová mi Dios me mandó. Esto está hablando Moisés, ¿verdad? Para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande se está. ¿Ven? Si ellos tienen la palabra de Dios, es que Dios les dio, aparte de los 10 mandamientos, 600 y pico leyes más. Un ejemplo. Dios les enseñó que en el campamento, cuando ellos fueran a hacer sus necesidades, tenían que ir fuera del campamento con una pala, hacer la necesidad y taparla. Y dirán, ¡uy, qué limpitos! Claro, porque saben que en las heces hay un montón de enfermedades, de infecciones, y ellos eran un pueblo sabio. Ellos se lavaban las manos antes de comer y se lavaban las manos después de comer. Esto se lo dijo Dios. En la Edad Media hubo una plaga llamada la peste bubónica, donde a la gente le salían manchas negras con pus, le llamaban bubones. Millones y millones de personas murieron en Europa, pero millones. Pero los judíos no morían. ¿Y saben qué pensaron? La han traído ellos, la peste bubónica, porque ellos no mueren. No. Es que la peste bubónica, ¿saben cómo se pasaba? Por falta de higiene, y en las ratas, y en las pulgas. Y los judíos siempre se lavaban las manos, lavaban la comida, todo lo lavaban. Por eso, eso es la sabiduría. Y Dios les da la sabiduría. Pero ellos, ¿qué hacen? Vamos a quemar a nuestros hijos en el fuego. Ezequiel 23, 37. Porque han adulterado. Mira, Dios, cuando te vas con otro Dios, ¿Dios cómo lo considera? Adulterio. Han adulterado y hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz. Para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Esto es real, esto es historia. El pueblo de Israel, ¿saben dónde lo hacían? Justo en las afueras de Jerusalén. Un valle que llamaban el Valle del Tofet o el Valle del Tambor. Allí tocaban los tambores y quemaban a sus hijos en el fuego. Ese mismo lugar en el tiempo de Jesús era el vertedero municipal, era el vertedero de la ciudad de Jerusalén. Y Jesucristo dijo que el infierno es como ese lugar, donde el gusano no muere y donde el fuego no se apaga. Los vertederos antes, ¿cómo eran así? Lugares que siempre estaban en llamas, ¿no? Porque toda la basura hay que quemarla para que no haya enfermedades.
y está siempre lleno de gusanos, porque hay un montón de carne en putrefacción. Los animales muertos al vertedero, así, ¿no? Y Jesucristo dijo, ¿veis ese valle? El valle de aquí de la llanura, de Hinón. Dice, así será el infierno. El gusano no muere, el fuego no se apaga. El humo sube por los siglos de los siglos. Pero el colmo de la nación de Israel no fue apartarse de Dios. El colmo de la nación de Israel no fue quemar a sus hijos en el fuego, irse en pos de dioses ajenos, o como dice Malaquías, presentarle a Dios animales tuertos o cojos o ciegos. El colmo fue en que Dios mismo, hecho hombre, vino entre ellos. Hizo milagros, hizo señales, prodigios. La palabra misma hablaba. ¿Y qué decían los judíos? ¿De dónde tiene este tanta sabiduría? ¿De dónde tiene esta palabra? ¿Saben qué dijeron ellos? Cuando es entregado por envidia, por celos, y es expuesto a otra lección como el pueblo de Israel, no, escoged, en el monte Sinaí, ¿no? El pueblo de Israel que Dios dice, escoge, bendición o maldición. ¿Y ellos qué escogieron? No, ellos dijeron, vamos a obedecer. Guiño, guiño, así, ¿no? Vamos a obedecer, tú eres nuestro Dios. Y pasa un poco de tiempo y... Miren, ellos estaban en el monte Sinaí, cuando salieron de Egipto, cantaban, no hay Dios como nuestro Dios, no hay Dios como nuestro Dios. ¿Saben qué decían a los 3 días? 3 días. Vamos a morir de sed, esto es un rollo, qué mal, nos teníamos que haber quedado en Egipto, así. La nación de Israel, Dios la califica en muchas partes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un pueblo de dura cerviz, esto. Cabezón, duro de mollera, tercos como una mula. Porque Dios les da la palabra, Dios les da la bendición, Dios los escoge preciosamente, Dios los trata como una esposa preciosa, Dios los ama como no ha amado a nadie. ¿Y ellos qué dicen? No eres suficiente. Otros dioses. Jesucristo está a punto de... Está ahí en el pretorio, ¿no? Barrabás a un lado, Jesús a otro. Escoged, nuevamente. ¿A quién libero? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? ¿Y qué dijeron? Mateo 27, 25 y 26. O sea, Mateo capítulo 27, versículo 25 y 26. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Herodes que decía, no, pero si este no ha hecho nada malo. ¿No queréis que lo suelte? Dice que él intentaba, porque incluso su mujer había tenido sueños con Jesús. Había tenido un sueño diciendo, no tengas nada con este hombre. Es un hombre santo. Y él quería librarlo como fuera. Pero perseveraban estos judíos, estos fariseos hipócritas, que querían cumplir la palabra de Dios y desobedecían continuamente la palabra de Dios. Estos son los religiosos. Esta es la religión del mundo. Honrar con labios a Dios, pero con los hechos negarlo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy en día hay muchas iglesias cristianas que alaban a Cristo, aleluya, aleluya, sí. Pero en su corazón, hipocresía. Hipocresía. En el año 70, vamos a acabar ya, termino esta historia. En el año 70 después de Cristo, escuchen, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Jesús dijo, unas décadas antes, 40 años antes aproximadamente, les dijo a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el templo de Jerusalén, el templo por dentro era de oro. Era de oro. Las paredes eran de oro. Detrás madera y luego oro, ¿no? Cuando llegaron allí los soldados romanos, sitiaron la ciudad de Jerusalén en marzo del año 70. El general Tito, que era el hijo del César Vespasiano, rodeó la ciudad. Era la manera de conquistar las ciudades, ¿no? Las rodeas y nadie entra y nadie sale. Y dentro se mueren de hambre. Y eso es lo que hicieron con Jerusalén. La rodearon. Marzo se celebraba la Pascua.
nosotros, Semana Santa, ¿no? Y permitieron que todos los judíos entrasen a la ciudad. Eran las fiestas, ¿no? Y entraron todos, de todas las ciudades. Y cuando entraron, ¿qué dijeron? Cerrad ahora, cerrad la ciudad. Y en marzo cerraron la ciudad. Y nadie podía entrar y nadie podía salir. Ni comida, ni agua, ni nada. Pasaron los meses y la gente se moría de hambre, de enfermedades. Llegó septiembre de ese año 70. Ya quedaban pocos vivos. Bueno, quedaban unos cuantos, pero estaban muertos de hambre. Y un soldado lanzó una antorcha en el templo. El templo empezó a arder. Todo en llamas. El oro se fundió y empezó a entrar por las piedras. Cuando todo acabó, los soldados romanos, para recuperar el oro, ¿qué tuvieron que hacer? Levantar literalmente piedra sobre piedra. Y se cumplió la palabra del Señor. Aquí este libro es de Flavio Josefo, un historiador. Esto no es Biblia, es historia. Flavio Josefo era un hombre judío, pero que fue utilizado por los romanos para escribir historias. Luego él fue ciudadano romano, así como Pablo, ¿no? Que decía que era ciudadano romano. Y él, en ese libro que se titula, está en las librerías, Las guerras hebreas, relata una historia que ocurrió de verdad en Jerusalén, en ese sitio. Dice que había una mujer, no les voy a leer por cuestión de tiempo, pero les voy a resumir. Había una mujer que se llamaba María de Betezuba. Dice que esta María estaba muerta de hambre. ¿Y saben qué hizo? Tenía un bebé. Y dijo, pobre bebé, ¿para qué te voy a guardar? ¿Para la muerte? ¿Para la destrucción? Ven aquí, sé mi comida. Dice que mató al bebé y lo asó. Luego estaban los rebeldes, los que no se querían rendir, y olieron la carne asada. Y fueron a la casa. ¿Qué es esto que olemos? Carne asada. Y dijo la mujer, venid, pasad y ved mi obra. Dice que levantó la olla y ahí quedaba la mitad del niño. Dijo, si queréis y no sois melindrosos, comed. Si no, dejádmelo a mí. Wow. Esto es historia, ¿eh? Esto es historia. Flavio Josefo. Aquí dice, con eso mató su cuerpo, mató al pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. Esto también se cumplió la profecía, la palabra, en Levítico. En Deuteronomio 28 también dice, comerás la carne de tus hijos y de tus hijas que habrás dado a luz. Comerás la carne de ellos. ¿A vosotros os pasa por la cabeza comeros a vuestros hijos? A veces cuando son pequeños dicen, ay, mira, lo está para comérselo, que sí. Y luego cuando son grandes te arrepientes de no habértelos comido. Pero sea cual sea, no te los comes. ¿A que no? Incluso aunque estés a punto de morir de hambre, no eres capaz de matar a tu propio hijo y comértelo. Pero ellos sí. No fue un único caso. También Segunda de Reyes, capítulo 6, habla de la historia en el sitio de Samaria. Dice que allí había dos mujeres que habían tenido dos hijos. Y dijo una a la otra, oye, mira, hoy comemos tu hijo y mañana comemos el mío. Y dijo, vale, entonces comimos el hijo de ella. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Y fueron al rey, oye rey, mira que esta me dijo, vamos a comernos a tu hijo, mañana el mío. Y nos hemos comido el mío. Y ahora le digo que vamos a comernos el suyo y no quiere. ¿Y qué hizo el rey? Dice que se rasgó las vestiduras. Y llevaba un ciricio, es decir, un alambre de espinos. Y todo el pueblo lo vio. ¡Wow! Esto es el castigo de Dios. Esto Dios lo hace. En esa destrucción de Jerusalén, 1.100.000 judíos murieron. Los romanos se ensañaron con la ciudad de Jerusalén. Se ensañaron de verdad. Porque eso es lo que ocurre cuando un pueblo es rebelde. Cuando un pueblo se rebela, ¿qué ocurre? Los soldados luego no tienen compasión. Pero si un pueblo se rinde, ¿qué ocurre? Ah, se han rendido, no ha habido guerra, no ha habido muerto, no ha habido batalla. Entonces los tratan generosamente. Venga, os podéis ir. Pero ellos fueron rebeldes. Por eso fueron destruidos, masacrados. Y después los que quedaron fueron esparcidos por todo el mundo. Ellos perdieron su tierra. Durante 2000 años ellos, dice Deuteronomio 28, te esparciré por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y el pueblo de Israel ha estado vagabundo por toda la tierra. A Europa, España. En España, en 1400 aproximadamente, había 300.000 judíos. No eran pocos. Pero en el año 1492, ¿os suena esa fecha? La conquista de Granada, descubrimiento de América. En ese momento los reyes católicos que dijeron, todos los judíos fuera de España. Y 300.000 judíos tuvieron que salir de España. El que no salía, moría. O se convertía al catolicismo.
Tú eliges. Ellos fueron dispersados por todas las tierras. Y allí donde iban, ¿saben qué ocurría? Estos son judíos. Y los perseguían. En la Edad Media fueron perseguidos por la peste bubónica. Pero es que allá donde iban eran señalados y eran usados como chistes, como refrán, dice la palabra. ¿Ustedes saben los chistes? ¿Saben un francés, un alemán y un español? Así, por ejemplo, hay chistes, ¿no? ¿O saben uno del tomelloso o uno así? Se utilizan gente de sitios para contar chistes. Pues los chistes que usaban los refranes era, ¿sabes el chiste del judío? Los usaban como refrán, como burla. Y Dios les va a avisar. Isaías 3:24 dice, en lugar de perfumes vendrá hediondez, olor a muerto, en lugar de cuerda, en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en lugar de hermosura. Mira, si quieres ver cómo trató Dios al pueblo de Israel, por último, Isaías capítulo 3, este capítulo, miren, os voy a leer yo. Está relatando la consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios. Isaías capítulo 3. Este lo leo siempre porque es que es tan ejemplar, tan ¿cómo diría? Que nos lo enseña. Miren, os leo. Isaías capítulo 3, versículo 16. Así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, Sión es Israel, se ensoberbecen, andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando y haciendo son con sus pies, con los pies. Es decir, son un poco soberbias, chulas, así, ¿no? Diríamos. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas, las desnudarán. Quédate con esto, las desnudarán. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado y las rencillas, las lunetas, los collares y los pendientes, los brazaletes. Todo eso te suena, ¿no? A los complementos. Versículo 21, los anillos, los joyeles. 22, las ropas de gala, los mantoncillos, los espejos. 23, el lino fino, las gasas, los tocados. En lugar de perfume aromático vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura, y tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Esto es historia. Miren, las mujeres de Sión, las mujeres de Israel, ellas van andando arrogantemente, pues ellas serán desnudadas. Les quitarán sus anillos, sus joyeles, sus pendientes, sus zarcillos, todos sus adornos de su hermosura. Año 1939, ¿no? Va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler ha llegado al poder de Alemania. Adolf Hitler quiere establecer el Tercer Reich, el Tercer Imperio. ¿Y qué hace lo primero? Judíos. Pone a todo el pueblo en contra de los judíos. En Alemania, millones de judíos viven. ¿Saben qué ocurre? Alemania viene de atravesar la Primera Guerra Mundial. Y hay una gran crisis económica. Los alemanes solo pueden comer patatas. Sin embargo, los judíos comen kosher. Kosher es su comida típica. Cordero. ¿Te gusta el kebab? ¿El kebab? ¿Han probado el kebab? Eso es el kosher, judío. Carne desmechada. Cordero, ternera. ¿Y los alemanes? Papas. ¿Qué dijo Hitler? Los judíos no tienen tierra, no tienen nación, no son ni siquiera personas. Así decía Hitler. Los judíos trabajaban la mayoría de prestamistas, banqueros. Tenían dinero. ¿Qué pasa cuando una persona tiene dinero y hay mucha pobreza? El rico se hace más rico y el pobre más pobre. Por eso Hitler, ¿por qué Hitler atacó a los judíos? Porque ellos tenían el dinero. Si tú vas a hacer una guerra, te necesitas una cosa, dinero. Cogían a los judíos que llevaban dientes de oro, ¿saben qué hacían? Les quitaban los dientes de oro con alicates. Había otros judíos, esto por ejemplo la película de La lista de Schindler. Salían los judíos y metían los anillos de oro y los pendientes de oro, los metían en miga de pan y se lo tragaban. Y luego llegaban los alemanes, los soldados, y los rajaban. Y les sacaban el oro. Al principio los encerraron en guetos, en barrios judíos.
Les mandaron ponerse la estrella de David. Perdieron sus trabajos, perdieron sus posesiones, lo perdieron todo. Pero después fueron llevados a campos de concentración, a trabajar duramente. Los viejos eran asesinados, sin piedad. Los niños encerrados para trabajar. Las mujeres también para trabajar. Y los hombres hasta que aguantase su cuerpo. 6 millones de judíos murieron ahí. Te despojarán de tus vestidos, dice Ezequiel 23, y te arrebatarán todos tus adornos. Esos son imágenes reales de los campos de concentración. Cuando llegaron los aliados, no encontraron nada más que muerte. Al principio eran fusilados, pero fusilar era muy lento. Después inventaron la cámara de gas. Los metían en grandes duchas y utilizaban un gas llamado ciclón B. Metían a cientos de personas allí. Una habitación como esta, a lo mejor cabrían 300 o 400. Abrían el gas y morían allí asfixiados en su propio vómito. Y este es el pueblo de Dios. Piensa un momento. Este es el pueblo de Dios. ¿Por qué dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Dios lo dice claramente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ellos tenían la Biblia, la palabra, pero ellos no hicieron caso. Les faltó conocimiento. Y aquí dice, quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Aquí terminamos. Pero Dios también habla a nosotros, ahora. Y Dios nos dice una cosa, yo que a mi pueblo, ¿saben cómo llama Dios a Israel? La niña de mis ojos. En nuestras palabras, mi ojito derecho. Si Dios al pueblo de Israel lo ha tratado así por desobediencia, ¿qué no hará con nosotros? Si Dios ha tratado así a la nación de Israel, pueblo santo, mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que creáis y entendáis, para que conozcáis, entendáis y creáis que yo soy Dios, ¿qué hará con nosotros? Mañana aprenderemos. Mañana aprenderemos dos cosas. En primer lugar, Dios ha restaurado a Israel. Ahora no están así. Dios les ha dado la vuelta por completo. ¿Saben qué significa eso? Que el tiempo se acaba. Porque Dios dijo que ellos volverían a su tierra, que ellos volverían a ser fértiles, que ellos volverían a ser poderosos en la tierra en el fin de los días. Hoy Israel ha sido restaurado, una nación poderosa. Nadie le dice a Israel nada. Ellos están cometiendo asesinatos en Gaza día sí y día también. ¿Y alguien dice algo? ¿Qué les están diciendo? Venga, estaros quietos. Pero nadie le hace nada. ¿Por qué? Porque está papá Estados Unidos, ¿no? Mañana aprenderemos el tiempo que estamos viviendo y el futuro para que veamos que nos queda muy poco tiempo. Pero piensa en esto. Si Dios castiga así a su pueblo amado, ¿qué no hará con alguien que dice, tu palabra, aburrida? Creo que la mitad mentira. No me interesa. Acabaremos peor. ¿Vale? Mañana no falten. ¿Han escuchado? Sí. Mañana no falten, por favor. Vamos a orar. Señor, ten misericordia. Ayuda a entender verdaderamente qué significa tu palabra. Enséñanos a entender, Padre Santo, lo que tú quieres decirnos con eso de bendecirnos.
de darnos todas las cosas abundantemente, porque ya hemos entendido una cosa. Hemos entendido que tú eres juez. Hemos entendido que tú no puedes pasar por alto el pecado. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Los hombres de la época de Noé todos murieron ahogados. El pueblo de Israel durante 2600 años ha sufrido persecución, castigo, dispersión. Pero lo peor de todo, Señor, es nuestras almas. Porque tú dices en tu palabra que no temamos a aquellos que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, sino que temamos a aquel que tiene poder para echar el cuerpo y el alma en el infierno. A ese debemos temer. Y ese eres tú, Señor. Tenemos que tener un temor santo, un temor reverente hacia ti y hacia tu palabra. Por eso estamos haciendo este seminario de la Biblia. Porque algunos predican simplemente el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, y viven desordenadamente. Pero nosotros tenemos que entender que antes de la buena noticia del amor viene la mala, el castigo. Antes de la buena noticia del Evangelio, del perdón de pecados, debemos comprender la mala, que no hay justo ni a un uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Ayúdanos, Señor, para que seamos ejemplo, pero un ejemplo verdadero, no como fue el pueblo de Israel. Ayúdanos a cada día a ser más santos, a cada día a ser más fieles y a predicar este Evangelio, porque el tiempo se acaba, las señales se han cumplido, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, el Evangelio predicado a todo el mundo, el amor de muchos enfriado, la maldad multiplicada, y entonces vendrá el fin. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, a preparar nuestra alma para encontrarnos contigo, Señor, y que no hayamos sido hallados injustos o infieles. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.